estamos aquí a nuestra sala llena de buena energía hablando de este tema tan importante que es la diabetes. La diabetes que nos puede afectar en cualquier momento de nuestra vida y qué importante saber cuáles son esos síntomas. Dentro de lo que puede, las consecuencias que puede tener la diabetes está el manejo de la sexualidad. Puede afectar nuestra intimidad la diabetes y esto es muy importante, por supuesto, para la vida en pareja, y para eso está con nosotras conectada vía internet la sexóloga Catalina Devia, que nos va a estar, por supuesto, hablando de este tema. Catalina, bienvenida a nuestra sala y buena energía. Buena energía, Buena Cata. energía, ¿cómo están? Qué lindo acompañarlos. Muchas gracias, Catalina, por dedicarnos tiempo, por hablarnos de este tema tan importante. Ya tuvimos aquí a dos médicas especialistas que nos estuvieron hablando, por supuesto, de los síntomas, de todo lo que debemos hacer en nuestra vida para mantenernos bien, para controlar la enfermedad. Pero este tema de la sexualidad es vital y muy importante, por supuesto, cuando tenemos vida en pareja, y hablemos de cómo nos afecta la diabetes nuestra vida sexual puntualmente. Sí, pude ver cómo las colegas hablaron extensamente del tema y realmente nos explicaron las causales que tiene el no manejo de esta diabetes, y a largo tiempo uno de los efectos es el daño microvascular y el daño nervioso que se da a nivel de la piel y que se da también a nivel de los cuerpos cavernosos del pene, quiere decir de esta parte funcional que da la erección, y también de la parte vascular de la vagina. ¿Qué pasa con eso? Que los efectos en mujer y en hombre son similares. Entonces en el hombre podemos ver una disfunción eréctil que se va produciendo gradualmente, y en la mujer una pérdida de lubricación que puede llegar a generar dolor en el momento del coito, en el momento de la actividad sexual. Esto afecta la calidad de vida de cualquier persona. Pensamos que la sexualidad de pronto pues está intrínseca en todos, pero imagínense que de un momento a otro, además de saber que tengo diabetes y me tengo que cuidar, pues comienzo a tener problemas en mi momento sexual. Entonces también afecta la autoestima y muchos factores asociados que se da con esta calidad de vida, ¿no? Y también a nuestra pareja. A veces nuestras parejas no entienden qué está pasando y nosotros tampoco, porque les cuento, a nosotros los médicos nos encantan los números. Entonces, imagínense que de la consulta de disfunción eréctil, un 30% de los pacientes son diagnosticados con diabetes cuando van por un síntoma diferente a la disfunción, a la diabetes, fueron por una disfunción eréctil. Y cuando hacemos los exámenes, pues le tenemos que decir, es que, amigo, tiene diabetes. Entonces, imagínense que este síntoma puede ser uno de los síntomas que primero se presenta ante el diagnóstico de la diabetes. Importantísimo, porque hablábamos ahora precisamente de que hay muchos síntomas que no los asociamos directamente con la diabetes, así que este puede ser uno muy importante, doctora. En medio de este diagnóstico tan difícil que atraviesan tantas personas, ¿cómo evitar llegar a este punto que nos mencionas de la disfunción eréctil o de la baja o nula lubricación vaginal en el caso de las mujeres? Obviamente esto va a afectar completamente nuestra vida a nivel psicológico, no solamente físico, sino también psicológico, familiar, por supuesto, porque afecta tu vida en pareja. ¿Hay algunas alternativas que nos puedan ayudar a no llegar a ese punto o a poder de alguna manera regularlo? Bueno, mis colegas han hablado ampliamente de esos factores para cuidarnos, que son una alimentación responsable, hacer el ejercicio, pero también el diagnóstico oportuno. Muchas veces pensamos que ir a los controles y a los chequeos médicos anuales pues no son necesarios, y realmente sí. Miren que un síntoma tan sencillo como es una boca seca y un paciente que necesita estar con agua todo el tiempo, que comienza a presentar mucha sed de un momento a otro y exceso de las micciones en el día, o sea, ir a orinar en exceso, pues es un síntoma posiblemente de diabetes y podemos que lo dejemos pasar. Estoy tomando más agua, pero tengo boca seca y orino más, pues es normal. Pues no, algo está pasando. Entonces, anualmente deberíamos de hacernos estos controles que incluyan la glicemia y que puedan decirnos en qué momento estamos de nuestra vida. Como hay pacientes, hay que saberlo, pacientes de 30 a 70 años son los diagnósticos de diabetes que nos presenta la OMS. Entonces nos dicen,
a edades no tan adultas, a edades tempranas como los 30 años, puedo comenzar a sufrir de diabetes por mis malos hábitos y el grupo más grande que tenemos con incidencia está a los 60 años, sabiendo que 50% más o menos son mujeres y 50% son hombres. Entonces no podríamos decir que esto solo es de hombres o solo es de mujeres, sino que todos deberíamos hacernos nuestro control anual que incluya esa glicemia y que podamos saber Claro. qué síntomas silenciosos. Catalina, entonces, ¿por qué es tan común que los hombres con diabetes experimenten disfunción eréctil? ¿Qué es lo que pasa internamente en nuestro cuerpo? Bueno, tenemos que saber que el hombre tiene una amistad con su pene, ¿no? Tiene una relación. Entonces es más común que detecte esos síntomas. Mientras la mujer, la pérdida de lubricación la puede asociar a múltiples factores. Entonces, en el hombre se detecta más, pero no quiere decir que la mujer no esté presentando los síntomas que son la pérdida de lubricación. Y tenemos que saber que como la mujer los presenta, dijimos que la diabetes está más o menos a los 60 años, los presenta con un síndrome de menopausia. Entonces, a veces lo asocia a la menopausia. Entonces, tenemos que decir que es la misma probabilidad entre hombres y mujeres, pero el hombre lo detecta más. ¿Qué está pasando? Internamente, el exceso de este azúcar, el exceso de esta insulina, de estos diferentes síndromes metabólicos que se dan, digámoslo así, hay un exceso de inflamación que va a afectar también nuestro lecho vascular, o sea, ese epitelio, esa capa de la vascularización. Para los hombres, la irrigación vascular de los cuerpos cavernosos, que son esas esponjas que hacen que tengan la erección, pues se comienzan a deteriorar, ¿sí? Y puede ser hasta un síntoma predictor de un pie diabético o de una posible problema futuro en la parte vascular de la microvascularización periférica, o sea, toda esa sangre que llega a los puntos más chiquitos de nuestra piel. Entonces, lo primero que se nos puede comenzar a presentar es una pérdida de erección porque se está dañando la parte vascular. Pero ese exceso también se da en la parte nerviosa y tenemos que saber pues que nuestras sensaciones corporales para el deseo, para la satisfacción sexual, se da desde lo más importante que es la piel. Y esas terminaciones micronerviosas se comienzan a afectar, ¿sí? Como a inflamar. Entonces comenzamos a tener una pérdida del estímulo y eso hace que afecta la vascularización, pero si pierdo el estímulo, pues también va a perder mucho más la fuerza, ¿sí? Entonces, esto es lo que está pasando internamente. Si podemos controlar la glicemia, podemos controlar el deterioro, pero hubo una de mis colegas que dijo claramente, los efectos, o sea, lo que ya produjo, no se vuelve atrás. No se vuelve atrás. Doctora Catalina, hablemos de la testosterona, que es tan importante tanto en hombres como en mujeres en diferentes, obviamente, niveles. Pero aquí leyendo decía que la glucosa en sangre y el no poder controlarla también nos baja los niveles de testosterona. ¿Esto se puede medicar? O sea, ¿hay manera que uno le aplique testosterona o esto no se puede hacer? Sí, existen muchas maneras de mejorar, además que la testosterona tenemos que hablar que es la hormona del deseo, ¿sí? De las ganas, del arranque, digámoslo así. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando que esto produce un síndrome metabólico, o sea, todo el cuerpo comienza a tener un deterioro metabólico. El riñón produce la testosterona en hombres y en mujeres. En los hombres sabemos que también en los testículos, pero en el riñón existe también una competencia entre la testosterona y el cortisol, que es otro químico que se produce por el estrés. Entonces, si yo aumento ese estrés del cuerpo porque está inflamado por el exceso de glicemia, ¿sí? Por esa diabetes, pues entonces comienzo a disminuir la producción de testosterona. Lo que nos va a presentar es que el paciente puede llegar a perder el deseo sexual como un síntoma asociado, pero que también lo tenemos que asociar a ese miedo que se está presentando por la enfermedad. Entonces sí podemos tener bajas de testosterona como parte del síndrome metabólico que se está presentando y lo vamos a ver relacionado principalmente con el deseo. En el hombre, ¿qué sucede? Que esa testosterona a nivel cerebral nos activa
esas erecciones. ¿Cuáles? Las matutinas. Entonces, ¿cuándo podríamos decir que un hombre nos está diciendo con diabetes que está presentando pérdida de erección? Cuando las erecciones al despertar se comienzan pueden presentar pérdida de fuerza o a disminuir. ¿Sí? De 5 erecciones que presentaba en la semana, ya solo presento una y no es tan fuerte. Entonces es un síntoma predictor que la testosterona se está alterando. Doctora Catalina, sabemos y tanto nuestras dos médicos anteriores como tú nos han mencionado la importancia de tener un plan integral de control y de atención después del diagnóstico de diabetes. En el caso de las condiciones que nos están mencionando, desde la sexología hay un tratamiento especial para evitar esas disfunciones eréctiles, para evitar esa falta de lubricación en las mujeres, o entra como un plan complementario. ¿Cómo se maneja este tema sexual dentro del diagnóstico de la diabetes? Ay, me encanta porque ahí estamos hablando de la importancia de los equipos multidisciplinarios en salud, ¿sí? La diabetes no tiene un control único solo por uno de los especialistas, realmente es un complejo, o sea, un grupo interdisciplinario, porque tenemos que abarcar muchas áreas, desde la salud mental hasta todo lo metabólico que está manejando nuestro paciente para cambiar su estilo de vida y para impactar en la calidad de vida. Entonces, tener ese impacto de la sexología dentro de la atención es muy importante. Si tenemos una pérdida en lubricación, ¿sí? Tenemos que trabajar en el tema. Sabemos que los efectos que se van produciendo pues no los podemos devolver, pero sí tenemos medicación, dispositivos médicos que desde la sexología podemos manejar para mejorar todo el ámbito, y si mejoramos la diabetes, o sea, controlamos la diabetes, pues no van a haber más efectos adversos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un control de la diabetes es el primer paso, mejorar los hábitos. Entonces el ejercicio, así creamos que no, pero puede ser determinante en estos pacientes, y en menos de un mes, 2 meses comenzar a mejorar la calidad de vida, la oxigenación del cuerpo y toda esta parte vascular. El mejorar hábitos alimenticios, pero adicional a eso existen medicamentos, y hay pacientes que definitivamente sus efectos nos llevan a tener medicamentos como el sildenafil de por vida, ¿sí? Pero no quiere decir que eso les vaya a afectar, pues nos va a ayudar a mejorar la calidad de su función eréctil. Y en las mujeres hay múltiples tratamientos que ya están estudiados con dispositivos médicos, con lubricantes, con hidratantes, que le podemos mejorar la calidad en su relación sexual. Y adicional, la pérdida de testosterona sí la podemos mejorar, no poniendo testosterona, pero sí estimulando y perdiendo ese estrés que está generando el cuerpo por el exceso de glicemia. O sea, perdemos la inflamación y ya ellos se comienzan a regular un poco más en producción de cortisol versus testosterona, entonces no estamos irritados todo el tiempo internamente, ¿no? Doctora Catalina Devia, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Tardes del Sol, hablando esta parte fundamental y muy interesante de la diabetes y cómo afecta nuestra relación de pareja o nuestra relación íntima. La alimentación clave precisamente en esto de la diabetes. Unas recetas especiales nos benefician, aquí las tenemos para ustedes. Para un diabético, para una persona que se quiera cuidar, no hay nada más exquisito y más saludable con un sancocho de pata y una pata guisada. Una pata que realmente va a restaurar todo nuestro colágeno natural, todo ese potasio, no nos va a subir nada. ¿Qué debe comer un diabético? Lo que debe comer es saludable. Nosotros somos lo que comemos, y lo que no debe comer es nada de gluten, nada de harina, nada de azúcar. Tener una vida completamente saludable. Nuestra pata tiene una cocción de 1 hora en olla a presión. Después de llevar 1 hora, hacemos un ahogado, sofrito, guiso, como muchos le llamamos, que es tomate, cebolla larga, aceite achotado, ajo, tomillo, orégano, oreganol. Ese es nuestro ahogado. Y en el sancocho, ¿qué le echamos? Plátano, mazorca, arracacha y zapallo. Nuestros sancochos vallecaucanos no llevan papa. Este es nuestro tradicional sancocho de pata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, completamente un platanito, una mazorca y harto colágeno, caldito.
Esta yo creo que es un nada de la grasa de nuestro caldo, de nuestro sancocho de pata, es dañino. Y le vamos a incorporar un poquito de nuestro sabor de la hierba. Y aquí le vamos a servir nuestra bandeja. Nuestra ensaladita roja lleva repollo morado, zanahoria, remolacha y cilantro y limón. Y aquí ya estamos completamente listos para llevar a la mesa un plato completamente saludable, un plato que vamos a resaltar, un plato que una persona con problemas de diabetes o se quiera cuidar se debe de consumir. Esa receta definitivamente se ve deliciosa con un ingrediente principal que es el amor, pero ante todo con la conciencia que todos debemos de desarrollar cuando conocemos o sabemos que estamos padeciendo una condición especial, una condición específica, pues debemos entendernos, por supuesto, no dejar de comer rico. Hay muchísimas alternativas, pero en muchos momentos debemos de decirle no a ciertas cosas, no a ciertos alimentos, no a ciertos hábitos. Y para aprender a decir que no, está con nosotros nuestro siguiente invitado. Se trata del psicólogo clínico Ricardo Paredes. Ricardo, buena energía. Buena energía. Ricardo, buena energía, ¿cómo bienvenido. estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, claro que sí. Si tenemos diabetes a una persona que sea muy dulce, tenemos que decirle no también. Claro que sí, debemos aprender a decir no a todo lo que nos haga daño, así es. Ricardo, bueno, pues explícanos un poquito. Yo creo que el ser humano por naturaleza es terco, como que nos gusta llevar la contraria, como que nos gusta nadar contra la corriente en muchas situaciones, por apegos, por vínculos, por una cantidad de cosas que nos dificultan el decir no o el poner límites a las situaciones. ¿Cuál es la importancia de decir que no en la vida? Claro, importante poder poner límites, como tú le decías, a cosas que no nos hacen bien, a cosas que definitivamente no queremos con nuestra vida, a cosas que nos llevan justamente a no desarrollar un proyecto de vida que es importante para nosotros y que deberíamos diseñarlo como personas, ¿no? Creo que lo más importante es poder tener el poder de diseñar nuestro proyecto de vida, ¿no? De hacer lo que nos gusta, lo que queremos y además lo que nos hace bien, que es importante para nosotros. Creo que muchas veces también eso está marcado entre querer ser buenos, buen amigo, buen hijo, buen pareja, entonces uno dice, ay, pero ¿cómo le voy a decir que no si él me está pidiendo un favor o cómo le voy a decir que no? Pero a veces nos estamos haciendo daño a nosotros mismos por pensar en no hacerle daño a las otras personas. ¿Cómo saber de verdad que debemos decir no? Tú hablas de tener un plan claro, como un objetivo claro, pero a veces eso no lo tenemos tan claro y no está mal, pero sí poder entender cuándo definitivamente no. Hay como una intuición, hay algo, una palabrita ahí en el fondo que te dice, deberías decir que no, pero uno como quiere ser el bueno dice sí. ¿Cómo saber? Sí, bueno, podríamos ponerlo en esos términos, hablemos de intuición. Yo creo que esto nos invita a ser muy responsables afectivamente con nosotros mismos. Es un ejercicio de responsabilidad, decía, porque hay mucho trabajo detrás de ese decir no. No es simplemente, claro, está la emoción, ¿no? El pensamiento de decir no y poner el límite, pero a veces eso que nos enseñaron como bueno pesa mucho más a veces, ¿no? Entonces, ejemplo, vamos a una temporada que es bastante crucial, que es la Navidad. Nos enseñaron que entonces estamos ya a la vuelta de la esquina. Está aquí en la nuca. De acuerdo. Nos enseñaron que la Navidad se pasa en familia, pero cuando esa familia me hace daño, ¿qué hay de esos límites, por ejemplo? Y tengo muchos pacientes en consulta que me dicen, Ricardo, no quiero ir a la novena, no quiero ir a la cena navideña con mi familia porque me hace daño, porque en esa familia Delicado eso, claro. Hay personas que me hicieron mucho daño, pero como me enseñaron que mi familia me hace bien por ser familia, entonces ahí es donde yo digo que hay mucho trabajo de fondo, ¿sí? Porque debemos trabajar mucho en la posibilidad de diseñar ese tipo de cosas. ¿En qué fechas? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿De qué manera voy a pasar el resto de mi vida? Es decir, desaprender muchísimo, ¿no? Totalmente. Porque es que tenemos una estructura cultural muy marcada, entonces nos criaron así y crecimos así y le enseñamos a nuestros hijos así y esa es la forma correcta, la única forma de vivir. Lo socialmente aceptado. Políticamente correcto. Entonces nos sometemos a que es de ciertas formas, así nos lastimen. De acuerdo, es eso. Tú lo has dicho con esa palabra y es importante, desaprender. Es decir, para aprender justamente a decir que no a ciertas cosas, primero debo desaprender muchos códigos
que desde la crianza los tengo, que desarrollaron seguramente una herida de base. Hoy en día los psicólogos trabajamos con ese concepto, herida de base. Y desde mi herida de base, porque todos llevamos una herida de infancia con nosotros, desde mi herida de base saber diseñar esa respuesta, cuándo sí y cuándo no ante ciertas situaciones. Ricardo, yo tengo amigos que dicen, textualmente dicen, si yo hubiera sido mujer, quién sabe cómo me hubiera ido, porque yo no soy capaz de decirle a nadie que no. Entonces, o me hubiera ido mal o me hubiera ido a lo mejor muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo influye esa incapacidad de decir no, por ejemplo, en nuestra autoestima? Claro, influye directamente, es decir, cuando yo no tengo la capacidad de poner límites, estoy hablando de que tengo una baja autoestima. De entrada ya sabemos que una persona que tenga la incapacidad de poner límites tiene una baja autoestima. Justamente por esos códigos de los que hablábamos, ¿no? Porque me codificaron para aceptar todo, porque entonces debe ser amable, debe responder de una forma diplomática, al jefe no se le responde grosero, por ejemplo, y con los trabajos tenemos muchísimas dificultades en los límites, trabajos que sobrepasan las 8 horas, pero por completo. Y entonces empieza este tema de la autoestima a jugar ahí, porque ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi querer? ¿Dónde queda mi deseo, mi proyecto de vida del que yo tanto les hablo? Entonces, primero, para trabajar límites debo trabajar en ese concepto de autoestima. Cuando yo me conozco y sé lo que yo quiero, automáticamente sé lo que no quiero y pongo el límite cuando eso está en riesgo. Pero acabas de decir algo muy importante, Ricardo, y es que la frase fue, yo con mi jefe no debo ser grosero. Entonces, de alguna manera, tendemos a pensar que al decir que no, estamos siendo groseros. Entonces, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Es correcto, la forma cuenta mucho, ¿no? Porque los límites tienden a veces a confundirse con esa actitud hostil hacia el otro. Entonces, no, yo voy a aprender a poner límites porque escuché a un psicólogo por ahí en la televisión que dijo que hay que poner límites. Escuché a un psicólogo en Tardes del Sol. En Tardes del Sol, y entonces voy a salir a poner límites y me pongo o adopto una posición hostil, agresiva frente a los demás. No, porque esa posición hostil me va a generar daño. Es decir, energéticamente eso va a traer un malestar a mí, una culpabilidad por haberlo dicho de una manera grosera, digamos. Y socialmente también lo va a afectar, porque es que es muy horrible cuando uno llega donde alguien que todo es no, pues también, ¿no? Es un negativismo. Hay que saber hacerlo definitivamente, pero me parece muy chévere el ejemplo que pones del plano laboral, que incluso yo lo trasladaría a algo que está pasando en nuestra sociedad de manera permanente, y es el tema de género, ¿cierto? Como por el machismo estructural que hay en nuestro país y en el mundo, entonces la mujer siempre tiene que decir que sí. Sí al piropo malintencionado, que los detesto. Sí a que me miren porque tengo la falda corta y es culpa mía porque tengo la falda corta. Sí, porque soy mujer. Y ahí me parece que también no culpo, por supuesto, a las mujeres porque no es nuestra culpa, pero también está dentro de nuestra capacidad poner límites y decir, mira, no acepto que me hables de esta forma, o no acepto o no me gusta que me mires de esta forma, me siento sexualizada, me siento instrumentalizada, entre muchas otras cosas. ¿Por qué lo digo? Porque Dios no lo quiera, pero pasa muchísimas veces, este tipo de conductas terminan en acoso o en abuso sexual. ¿Qué podemos decir en el caso de las mujeres respecto a esa postura que está pues como tan bien muy mal estructurada? A nivel mundial, diría yo, en unos lugares menos que en otros, por supuesto, por temas culturales, pero sí como mujeres, yo sé que todas nos valoramos, yo sé que todas nos respetamos, yo sé que ninguna quiere que nos vean de una forma solamente física o sexualizada, pero ¿cómo aprender a decir que no sin ser grosera, sin pasar a ser pues como la maluca del evento, pero sí poniendo unos límites que me permitan respetarme y hacer que me respeten? Es un tema de asertividad, ¿no? Yo creo que es importante aquí mencionar que lo que hablábamos, la agresividad, la hostilidad está en un extremo, en el otro lado está la pasividad, que es lo que nos enseñaron de pronto y que socialmente lo hablábamos, es aceptado, y en el punto intermedio está la asertividad. Cuando yo soy asertivo para poner mis límites, tengo una posición un tanto amable, entre comillas, pero a la vez es una posición muy directa. Es decir, yo no voy a aceptar eso y lo digo con mis palabras y también con la forma como lo estoy diciendo, la posición que adopte, las formas, y me retiro, porque además esto debe ir acompañado de una acción de retirarme de ese lugar, de ese sitio. Justamente ahora que lo hablamos en temas de género, claro, las mujeres
lamentablemente, hay que decirlo, han sido víctimas de este sobrepaso y desborde en tema de límites con todo este ejercicio que tú mencionabas, ¿no? Los piropos malintencionados, y que por ser mujer entonces debe aceptar todo esto como una forma de, no sé, de amabilidad seguramente, pero está totalmente desvirtuado esto, ¿no? Entonces, la manera como se debe trabajar esto es, como yo lo decía, desde la asertividad, pero la asertividad, a diferencia de la pasividad, es que yo no acepto más estar en ese contexto. Yo menciono el límite, lo pongo en manifiesto, pero además salgo de ese lugar, lo acompaño de una acción. Ricardo, esto me lleva a otra cosa muy importante. La pregunta de Dani me llevó a esto, y es la importancia entonces de criar a nuestros hijos y de enseñarles a ellos desde que son niños la importancia de decir no. De acuerdo. Sea quien sea, puede ser tu papá, puede ser tu hermano, puede ser tu abuelo, puede ser el que sea, pero poderle decir a ese niño, a esa niña, decir no es muy importante. ¿Crees que eso nos ayudaría también para que cuando ya estemos adultas las mujeres tengamos esa capacidad, o los mismos hombres? De acuerdo, totalmente. El tema con los niños en la crianza, hoy en día se habla de la crianza positiva, de hecho, la crianza positiva incluye esto, ¿no? Enseño a mi suena hijo, contradictorio, ¿no? La crianza positiva incluye el no. incluye el no, porque claro, el límite es parte de ese positivismo, ¿no? El límite en nuestros niños principalmente es codificarlos de una forma distinta a cómo nos codificaron a nosotros. Nosotros somos producto de una sociedad que aceptó muchas cosas. Y Sí, el entonces, adulto habla y el niño se queda callado, claro, por ejemplo. exactamente. Digamos, el niño no tenía un lugar visible en las familias en cierto momento de la sociedad, su palabra no era tenida en cuenta. Desde ahí empieza entonces a cambiar todo esto. La palabra de mis hijos cuenta, la palabra de los niños cuenta, es decir, si tú te sientes molesto por algo que hay en el entorno, lo voy a trabajar contigo. ¿Por qué te sientes molesto? ¿Qué te genera malestar? ¿Hay alguien en este lugar que te hizo algún comentario o algo? Entonces empezamos a salir de esos códigos socialmente El típico aceptados. vaya, abrace y no quiere abrazarlo, pero Dele un vaya, besito vaya, al dele tío. un beso. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Increíble. Entonces, Imagínate si a ¿cómo se nuestros trabaja? hijos le decimos solamente que sí a todo, incluyendo el ejemplo que ponían ahora ustedes cuando uno va a un supermercado, a una tienda, a un almacén con un niño y comienza, quiero esto, y sí. Ahí es el momento de decir en determinados instantes no. Desde el ejemplo. Y por ejemplo, yo le decía, yo me acuerdo tanto que le decía a Natalia cuando chiquita, que quiero este juguete, que este muñequito, que este, yo le decía, no, yo te lo puedo comprar, sí, tengo la capacidad de comprártelo, pero te voy a decir que no, porque tengo que enseñarte a que no todo puede ser sí. Y si no, esos niños, la capacidad de frustración cuando estén adultos, ¿cómo la van a manejar entonces? De acuerdo. Es muy importante eso, ¿no? Agregar justamente que de lo que hablábamos, en el tema de los niños, yo le enseño a mis hijos, por ejemplo, a tener límites, a decir no, cuando yo también soy capaz de decirles no a ellos, Claro. porque estamos entrando en un proceso de crianza donde hemos malentendido el tema y decimos a todo sí. Entonces, como quiero que mi hijo no viva lo que yo viví, le digo a todo que sí. Y es una forma totalmente contradictoria de enseñarle límites. Mi hijo debe saber que hay límites, mi hijo debe saber que hay veces sí y hay veces no se pueden las cosas. Y será más fácil para él también posicionarse en ese lugar y aceptar y adoptar una posición de límites en su propia vida. Ricardo, definitivamente desarrollar un nivel de conciencia para cada persona será distinto de acuerdo a su vida, a sus realidades, a su entorno, a su trabajo, a muchísimas cosas, pero hay cosas transversales que tú desde tu gran experiencia como psicólogo clínico y desde seguramente las múltiples historias que conoces sabrás y nos podrás decir. Yo te propongo que hagamos un top 5 de esas cosas a las que les deberíamos decir que no, en cualquier situación. Top 5. Yo empiezo con la primera. A ver. ¿Cuál? No a la droga, por ejemplo, sería la primera, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Que por los amigos, que vení, estamos aquí en un plan. Sí, que vení, que la pasemos chévere. No, definitivamente no. De acuerdo. Yo a qué no. A ver, yo pienso, ¿tenés vos la tuya, Dani? ¿Tu no negociable? Pues yo voy a escuchar primero al psicólogo. Yo Tengo siento muchos que- no, de hecho tengo muchos no, porque sí soy una mujer que criada por hombres muy respetuosos, como mi papá, como mis tíos, pero también por mujeres
que fueron matronas, que fueron mis tías, Magola y Tobustia era la mujer de la casa. Yo estoy aquí Entonces, aprendiendo crecí con mucho, muchos límites. en cambio, porque yo sí tiendo a decir mucho que sí a muchas cosas y después digo, pero yo, ¿por qué no puedo decir que no? Yo como que me comprometo con todas mis amigas, te quiero ver, dale, sí, ¿a qué hora nos vemos? Sí, 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 todo, sí, cuando me quiero dar cuenta, soy como que yo, ¿por qué dije que sea todo? Pero Total. entonces sigamos con el top 5 que planteó Danielita. Perfecto. Yo creo que vamos a iniciar en la línea que veníamos trabajándolo eso. La familia. Yo creo que no a la familia en el buen sentido, no a esa familia tóxica, entre comillas, no a esa familia que me dañe, no a esa familia que cuando yo la visito solo tiene comentarios negativos para mí o para mi núcleo cercano. No a esas relaciones en el trabajo insanas también, es decir, que yo tenga la posibilidad de en mi trabajo desarrollar mi potencial como persona, como colaborador de una organización, pero no por el contrario estar sacrificado o sometido a algo que me hace infeliz. No a esas relaciones de pareja también que me llevan en esa misma línea que venía hablando del trabajo, a una posición frente a la vida negativa. Es decir, debemos disfrutar, tenemos el derecho a disfrutar nuestras relaciones de pareja, no a sufrirlas como nos han enseñado, que es algo también socialmente aceptado. Es que antes el matrimonio duraba para toda la vida. No, no importa. Si hay que salir de ahí, pues se sale. ¿Sí? Si me está haciendo infeliz, salgo de ahí. Vamos con 3. El tema de los excesos, el tema de las drogas, excesos, vamos a llamar en general los Que excesos. incluso ahí podemos meter hasta la mala alimentación que genera temas como la diabetes, de la cual hemos hablado. De acuerdo, porque entonces los excesos se dan precisamente como consecuencia de no haberle dicho no antes a muchas otras cosas. Es decir, un problema familiar que lo pude haber resuelto en la familia, como no pude hablarlo, como no pude decirle que no, me llevó justamente al consumo probablemente ocasional, pero este consumo ocasional se convirtió en una adicción. Y yo voy a completar el top 5 más bien con un sí. Sí a mi autoestima. Yo debo ser el primer lugar en mi vida. Yo debo ser quien diseñe mi vida, justamente por lo que decíamos al inicio. Debo tener la posibilidad y la capacidad de diseñar mi proyecto de vida y ponerme allá en ese primer lugar para que de ahí en adelante le pueda decir no a lo demás. Me encanta, Qué Ricardo, buena cómo conclusión. terminas esto. Buena energía muchas veces. Buenísima energía, Ricardo. Y yo lo voy a Buena complementar energía, con Ricardo. algo importante, y es que no es no, que creo que quede totalmente claro eso para cualquier persona, pero de verdad, cuando nosotras las mujeres, hablando de lo que decía Dani, decimos no, es no, y es un real no, así que debemos tenerlo muy, muy claro. Buena energía. Importantísimo. Gracias por acompañarnos, nos vamos a un pequeño Gracias a corto ustedes. comercial y ya regresamos aquí en nuestra sala de la buena energía.